Bueno, muy bien, vamos comenzando entonces. Bienvenidos a los últimos que han ingresado en estos minutitos. Es un gusto recibir en este miércoles 6 de octubre a el equipo de la batería neuropsicológica digital infantil, Vanedi, con quien vamos a tener el placer de compartir esta nueva Open Lecture de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este caso virtual también, nos ha venido precioso el espacio virtual para el intercambio, así que bueno, darles la bienvenida también desde la licenciatura en psicopedagogía, a la doctora Sandra Berta y a la licenciada Rosina Perrier. La doctora Sandra Berta ya tiene amplia trayectoria en nuestro contexto, es pediatra, dedicada especialmente a la neuropediatría y a la neuropsicología. Y bueno, viene desarrollando ya hace unos años esta preciosa batería que vamos a presentar hoy, que creo que marca un hito importante en los procesos de evaluación, de intervención y asesoramiento para muchas disciplinas de la salud y de la educación. Así que realmente me parece que es una instancia súper rica de presentación de un recurso que sin dudas es muy valioso y seguramente siga siendo valioso para los procesos de evaluación, diagnóstico e intervención en niños y adolescentes. Y nos acompaña también Rosina Perrier, del equipo de Vanedi también, en la parte más de gestión y de acompañamiento en lo que es la generación de los baremos, ¿verdad? La baremación. Viene también trabajando en el equipo desde el 2018, así que nos va a estar acompañando hoy, también atenta a dudas y consultas que puedan surgir. Nosotros vamos a presentar inicialmente, bueno, las expositoras en realidad van a presentar los aspectos principales de la batería. En esa presentación pueden surgir algunas dudas o consultas que les vamos a pedir que las realicen a través del espacio de preguntas y respuestas en la webinar. Y vamos a dejar unos minutitos al final para poder responder a todas las preguntas e inquietudes que tengan durante la conferencia, ¿sí? Así que bueno, darles la bienvenida nuevamente, agradecerles por participar y ya los dejo con Sandra y con Rosina. Bienvenidas. Perfecto. Bueno, buenas tardes o tardecitas para todos. Agradecer a la Universidad Católica por la invitación y especialmente a Sofía, como ella ya dijo, desde hace tiempo estamos realizando un rico intercambio con ella, con Alejandra y con las estudiantes de la carrera de psicopedagogía, que realmente han sido encuentros sumamente gratos. Siempre me ha sorprendido la gran participación que tienen las estudiantes y el entusiasmo que demuestran y esa avidez de aprender, que la verdad que he disfrutado cada minuto de todos los encuentros. Así que la agradecida soy yo, o somos nosotros, porque puedo hablar en nombre de Rosina. Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces, para comenzar con la presentación. Bien. Si bien nosotros vamos en este tiempo que parece bastante, pero en realidad es corto para contar todas las virtudes y todas las aplicaciones que tiene Vanedi, voy a comenzar con un pequeño resumen para el que no conoce nada de Vanedi, se pueda hacer una idea de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Vanedi es una herramienta digital potente, ¿no? Que evalúa el funcionamiento cognitivo y el aprendizaje de niños y adolescentes de 4 a 15 años, ¿no? Eso si uno tuviera que definir qué es Vanedi, ¿no? Y si uno tuviera que resumir cómo funciona, ¿no? Funciona con un software y una aplicación. Quien pasa a Vanedi, sea el psicopedagogo o el docente, trabaja con una computadora donde tiene el software y el niño con un iPad o una tablet que tiene la aplicación. ¿Qué es lo que hace el evaluador? Le pone pruebas al niño, ¿no? En cada una de estas pruebas que le pone, el niño, para resolverla, tiene que utilizar fundamentalmente una función cognitiva que es para la cual esa prueba está diseñada a explorar, ¿no? Entonces se supone que las respuestas del niño involucran fundamentalmente esa función cognitiva que nosotros estamos evaluando, y por lo tanto el resultado que vamos a tener está vinculado con
el desempeño o la habilidad en esa función. De esa forma se pasan todas las pruebas, ¿tá? Y al final la herramienta en forma automática emite un informe con los resultados, ¿no? Eso sería lo global de lo que, en qué consiste Vaneri. Ahora, si vamos a los detalles de la herramienta, una característica fundamental es que es una herramienta que está centrada en el niño, ¿no? Y a diferencia de lo que son pruebas pedagógicas convencionales, la mirada que se le da es una mirada neuropsicológica, ¿tá? O sea, no solo explora las habilidades pedagógicas en cuanto a explorar lectura, escritura, habilidades matemáticas, sino cuáles son las funciones cognitivas que están detrás de cada una de esas habilidades. Pero como sabemos que el niño no es una unidad que está en forma aislada e independiente de todo lo que lo rodea, digo, contempla también, y vamos a ver cómo, todo lo que tiene que ver con los aspectos familiares que lo rodean al niño, la condición socioeconómica, y sobre todo, y con un valor muy relevante, qué pasa y cómo acompaña la institución educativa. Y de esta forma estamos como en esta tríada, ¿no? En lo que es el niño, que es el centro de la evaluación, ¿no? Y viendo cómo interactúa con su núcleo familiar y lo que es el ámbito educativo. Entonces, para desarrollar estas tareas, ¿no? Vaneri tiene 75 pruebas. ¿tá? Esas 75 pruebas evalúan diferentes dominios y sistemas cognitivos. ¿tá? Por un lado, todo lo que es innato, ¿no? Refiriéndonos a innato, todas aquellas funciones que ya vienen impresas como en esa matriz cerebral y que están determinadas genéticamente, y que basta que el niño esté en un ambiente estimulante para que éstas empiecen su desarrollo. Esas son la atención, las funciones ejecutivas, la memoria, el lenguaje, las habilidades visomotoras y espaciales, las habilidades metalingüísticas, el lenguaje oral y teoría de la mente, que entra dentro de ese gran dominio que es la cognición social. Y por otro lado, ¿no? Aquellas habilidades que para que el niño las pueda adquirir necesita de un aprendizaje mediado, que es el lenguaje escrito, y habilidades matemáticas. ¿tá? Como complemento de estas pruebas, Vaneri tiene dos cuestionarios. ¿tá? Uno de los cuestionarios explora lo que son indicadores de riesgo para problemas afectivo-comportamentales, y otro cuestionario explora indicadores de riesgo para problemas en la integración sensorial. Cada uno de estos cuestionarios tiene dos partes, una destinada a que la respondan los padres y otra destinada a que la respondan los docentes. Y tanto las pruebas, esas 75 pruebas de Vaneri están baremadas y los puntajes se disponen en puntuación Z, y los cuestionarios también están baremados con puntos de corte para indicador de riesgo, y la baremación está realizada en percentiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende hacer Vaneri? Lo que pretende hacer es ver cuáles son las funciones cognitivas que no se están desarrollando como deberían, ¿no? Y por lo tanto están interfiriendo en el aprendizaje. No pretendemos, porque sabemos que muchas veces es imposible, y aún en centros especializados, por ejemplo, mejorar la capacidad de la memoria operativa de un niño. ¿tá? Pero si nosotros sabemos que la memoria operativa tiene una capacidad que está disminuida, y sabemos cómo eso repercute en el aprendizaje, vamos a poder incorporar soluciones, adaptaciones, ¿no? diferentes metodológicas, para que el niño, a pesar de esa dificultad, pueda consolidar aprendizajes y pueda seguir el curso, al igual que otros compañeros que no tienen esa dificultad. Entonces, esa es como el propósito final, ¿no? Y cuando hablamos de diagnóstico de qué función cognitiva está en déficit, no estamos hablando de diagnósticos clínicos,
¿no? Ese concepto es un concepto muy importante y es muy importante tenerlo presente, ¿no? Yo puedo pasar esta herramienta y de acuerdo al análisis y a la interpretación de resultados, decir, este niño que estamos explorando tiene poca capacidad en lo que es su memoria operativa cuando la información ingresa, tanto por el canal auditivo como por el canal verbal. Bien, ¿yo estoy haciendo diagnóstico de trastorno por déficit atencional? No. Ese es el diagnóstico de situación cognitiva, que yo como docente utilizaré para ver qué metodología adapto para que ese niño funcione a pesar de, haré la derivación correspondiente a su pediatra de referencia, al neuropediatra, al psiquiatra infantil, a quien corresponda, y hará el diagnóstico clínico que corresponda, y podrá instrumentar un tratamiento que a su vez también nos va a ayudar a nosotros si la respuesta al tratamiento es adecuada en lo que refiere a mejorar esa función que está en déficit. Pero este es como el gran ciclo que pretendemos hacer desde que comenzamos la evaluación con Vanedi hasta que la terminamos, que ustedes van a ver que lo podemos hacer en un periodo de tiempo que es sumamente corto, ¿verdad? Y un poco, para los que no me conocen, que yo he trabajado en la cátedra de neuropediatría, en el área de neuropsicología, y he trabajado muchísimo, los niños, sobre todo que venían a evaluación, venían por dificultades para aprender, y realmente era una situación de mucha angustia hacer las evaluaciones y hacer devoluciones a las instituciones educativas con material que ya sabíamos que poco les servían para poder elaborar estrategias adecuadas para trabajar con ese niño. Entonces, de ahí también surge por qué elaborar una herramienta con estas características, ¿no? De poderle dar autonomía, ¿no?, a quienes trabajan desde el ámbito de la pedagogía en poder hacer este análisis y a través de este análisis encontrar soluciones que sean comprensibles para quien la realiza, ¿no?, y realmente efectivas para mejorar la situación de aprendizaje. ¿Qué otras cosas tiene este software de Vanedi que complementa a estas 75 pruebas y a los cuestionarios? ¿Tá? Tiene un resumen muy detallado de lo que es la historia longitudinal del desarrollo del niño, dividido en áreas con detalle en todas las áreas. ¿Por qué esto es importante? ¿Tá? Esto es importante para saber dónde empieza el problema del niño y cómo empieza el problema del niño. Si yo tengo un niño que en el ámbito educativo lo que le está costando es aprender a leer, seguramente me va a importar desde cuándo empezó este problema y qué pasó con la evolución y el desarrollo de las funciones que están vinculadas con la adquisición de esta nueva habilidad. Entonces, seguramente me va a importar saber qué pasó con el desarrollo del lenguaje oral del niño. Entonces, yo lo que tengo marcado adentro del software son los hitos del desarrollo más importantes desde la primera infancia hasta que completa el desarrollo del lenguaje del niño. Y puedo ir viendo qué pasó en años escolares anteriores y hacerle pregunta a la familia, cosa que me permita hacerme una idea de qué pasó con el desarrollo de esta habilidad tan importante y base para la cual yo quiero que el niño aprenda una nueva habilidad que es leer y escribir. Esta historia del desarrollo tiene dos partes, ¿no? Por un lado están marcados todos los hitos que podemos ir mirando, y por otro lado tiene lo que se llama un editor de historia, ¿tá?, que ahí yo puedo ir agregando toda la información que voy recopilando, y esa información que voy escribiendo y que puedo editar y reeditar todas las veces que quiera, me va a ir automáticamente al informe final. ¿Qué evito con esto? Tener un cuaderno auxiliar donde ir tomando notas, que después tengo que ir juntando todas las notas cuando quiero hacer el informe, que sabemos para todos la pesadilla que es cuando nos sentamos a elaborar un informe y empezamos a hacer la corrección de todas las pruebas, con todas las tablas, con todo, ¿no? Que siempre tenemos folios con hojas, hojas y hojas.
Entonces, bueno, esto lo que trata es como de simplificarnos la tarea a quienes realizamos las evaluaciones. Por otro lado, también tiene partes para que ustedes puedan redactar, que también va para el informe final, todo lo que tiene que ver con los antecedentes personales y familiares del niño, que pueden incidir en la situación actual, aspectos vinculados con la dinámica familiar, historia escolar anterior, sobre todo puede ser importante en aquellos niños que son nuevos en la institución educativa, ¿no? ¿Qué pasó en años anteriores y en otras instituciones? Lo mismo si el niño realizó consultas con especialistas, si se le hicieron evaluaciones, cuáles fueron los resultados de esas evaluaciones, qué tratamientos se indicaron y que recibió, y cuáles fueron los resultados de esos tratamientos. Todo eso que ustedes pueden poner en ese editor va automáticamente al informe final para que ustedes después les puedan dar el redondeo en cómo quieran editarlo, en el caso que quieran que toda esa información vaya. Si ustedes no quieren que esa información vaya en el informe, esa información no va en el informe, pero siempre les va a quedar a ustedes guardada para que puedan acceder a ella en el momento en que lo necesiten. Por otro lado, Vanelli da muchísima importancia a lo que son los aspectos cualitativos, ¿no? Sumado a los aspectos cuantitativos, que es ese puntaje directo que pasa a una puntuación Z. ¿Por qué? Porque nos parece que son los aspectos cualitativos lo que le dan un valor a esa puntuación Z. ¿tá? Entonces, en este sentido, Vanelli cuenta como con diferentes partes que nos dan información cualitativa. ¿tá? Por un lado, registra lo que es la velocidad de procesamiento. Entonces, no solo registra si el niño hace o no hace la tarea, sino qué tiempo le lleva a hacer la tarea, y comparada con lo que se tomó en los baremos como los tiempos medios, en lo cual una población normotípica hace una tarea, nosotros poder saber si la hace en el mismo tiempo, más rápido o más lento, ¿no? Por ahí los más lentos son esos niños donde el problema principal es que este niño nunca termina las tareas, pero no termina porque no las sabe terminar, o no termina porque no le dan los tiempos, porque su velocidad en procesar la información está por debajo de la media. ¿no? Eso es otro problema, ¿no? Entonces, como siempre, lo esencial es saber dónde está el problema para poder abordar. Por otro lado, otras pruebas, además, lo que tienen son diferentes grados de ayuda, ¿eh? que de alguna forma están haciendo una mirada cualitativa que se traduce o se refleja en el puntaje. Por ejemplo, hay pruebas de matemáticas, la resolución de problemas matemáticos, donde al niño se le dice el problema que tiene que resolver verbalmente, pero además el niño lo puede ver en la pantalla del iPad o de la tablet que tiene delante. Si el niño no sabe resolver ese problema con esa información, nosotros le damos un grado de ayuda, ¿tá? Que el grado de ayuda es plantearle diferentes operaciones matemáticas, ¿no? Y ver si el niño, viéndolas, dice, ah, sí, acá lo que había que hacer era una resta, una suma, era esto lo que había que hacer. Bueno, nosotros sabemos que cuando le presentamos esa información, el niño logra resolver la tarea. Pero si no la resuelve, aparece otra ayuda donde se le presenta al niño material concreto, ¿tá? Para resolverla. Si el niño dice, ah, ahora que veo esto me doy cuenta cómo hacerlo, claro, tengo que sumar esto más esto, bueno, sabemos que con esa ayuda el niño logra resolver la tarea. Y cuando con ninguna ayuda resuelve la tarea, ¿tá? Ahí el niño tiene 0 puntos. Pero todos son, hay diferentes pruebas que presentan distintos grados de ayuda, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a ver cómo hace el niño para resolverlo. Y no simplemente una puntuación que sea 0 o 1, lo hace o no lo hace, sino lo hace sí, pero si no lo hace, ¿con qué ayudas puede hacerlo? ¿Con qué ayudas puede lograr? ¿Sí? Y por otro lado, hay otras pruebas que hacen un registro del tipo de errores que comete el niño. ¿tá? Si el niño, porque un niño puede obtener una puntuación directa dentro de la media. ¿tá? Ahora, ¿cómo llegó a esa puntuación directa dentro de la media? No es lo mismo que haya llegado sin cometer errores, que haya llegado cometiendo múltiples errores por acción y por omisión. ¿tá?
porque sabemos que el esfuerzo cognitivo cuando cometió una cantidad de errores fue bien diferente. Entonces, todos esos aspectos van sumando. ¿Tá? Y ¿dónde nosotros podemos dejar registrado estos aspectos cualitativos? En un espacio que es un espacio de notas, que tiene el propio software, dentro de cada una de las pruebas, ¿tá? Que es un espacio donde mientras el niño realiza la tarea, o una vez que el niño completó la tarea, ustedes pueden dejar constancia de distintos aspectos que les interesa recordar al momento de hacer el informe. ¿Tá? ¿Por qué al momento de hacer el informe? Porque todo lo que ustedes anoten en ese espacio también va a ir automáticamente al informe, con la posibilidad de que ustedes lo puedan leer en ese momento para refrescar qué pasó cuando el niño realizó las pruebas, ¿tá? Y lo que quieran incluir como parte del informe porque les parece que es relevante, lo puedan incluir simplemente copiando y arrastrando al espacio donde ustedes quieran que esa información figure. La referencia de los baremos está hecha en dos modalidades. ¿Tá? Por un lado, aquellas habilidades que necesitan de un aprendizaje, como lenguaje escrito y matemáticas, los baremos están referenciados al grado escolar, de preescolar nivel 4 a tercer año de educación secundaria. Y aquellas habilidades que están, cuyo desarrollo es edad dependiente, pero no de un aprendizaje específico mediado, están referenciadas al año, a los años que tiene el niño, de 4 a 15 años. Por eso ustedes van a ver que dentro del software van a figurar determinada información que es obligatoria, que es el grado escolar y la edad del niño, precisamente para después confrontar los baremos. El otro elemento importante es que la exploración de todas las habilidades cognitivas se hacen a través de los dos canales, del canal visual y del canal auditivo. ¿Tá? Esto es otra información que es sumamente útil, ¿no? Por ejemplo, un caso que es muy común, niños con problemas en el lenguaje, niños que tienen trastornos específicos del lenguaje, todo lo que sea procesamiento auditivo de la información, en general estos niños fallan. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa si yo a un niño que tiene problemas del lenguaje exploro la atención, la memoria operativa solo por el canal auditivo? ¿Tá? Me va a dar bajo, siempre me va a dar bajo. ¿Tá? Entonces, ahí viene esa famosa dupla de trastorno específico del lenguaje más trastorno por déficit atencional. No, no es un trastorno por déficit atencional. Digo, para tener realmente un trastorno con esta definición y con ese diagnóstico, el niño necesita fallar por los dos canales, porque lo que está mal es la atención, no el canal de acceso, o no el canal de procesamiento de la información. ¿Tá? Entonces, para después interpretar el resultado, esa información es sumamente valiosa. Y yo saber que un niño, la debilidad es el lenguaje oral, y todo lo que esté vinculado con el procesamiento verbal de la información, me va a permitir utilizar otro canal, ¿tá? Para sumar información al niño y que la procese de una forma más eficiente. Entonces, esto de poder sacar datos de por qué canal el niño explora y procesa mejor la información, resulta sumamente útil también al momento de establecer una estrategia de trabajo con el niño. Bueno, como les dije, el informe, después que ustedes terminan de pasar la o las pruebas, porque no es necesario pasar las 75 pruebas, ustedes pueden pasar pruebas, pueden pasar un dominio completo, pueden pasar algunas pruebas de un dominio, pueden picotear en pruebas de diferentes dominios, va a depender de la necesidad que ustedes tengan de saber qué cosas de ese niño que tengan delante. Las pruebas que ustedes pasen son las pruebas que se van a corregir automáticamente y que van a ir al informe en puntuación Z. ¿Sí? Y este es un modelo de informe para que ustedes vean que puede ser un informe sumamente completo, donde ustedes pueden poner todos los detalles, título, información general, los detalles de la historia clínica, los antecedentes, ¿tá? Pero si ustedes no quieren poner esta información, ¿tá? Simplemente ustedes vienen a esta parte, a esta columna que está a la derecha, ¿tá?
y ustedes, en vez de tener ahí la información, le sacan el clic, y cuando ustedes sacan el clic, automáticamente se elimina del cuerpo del informe. No del software. La información siempre la van a tener guardada, simplemente no va, no va incorporada como dato en el informe. Lo mismo, si ustedes no quieren ponerle título a la evaluación, no es que va a figurar título y un espacio en blanco, no, el título no figura. Entonces, eso permite adaptarla a las necesidades que ustedes tienen al momento de hacer el informe. Otro elemento importante, cuando dice pruebas aplicadas, ustedes puede ser que hayan pasado Vanedi y que hayan pasado alguna otra prueba que les hubiera interesado pasarle al niño para complementar información. Todo eso, lo otro que hayan hecho con el niño, como lo hayan explorado, ustedes lo pueden incorporar en este informe, poniendo, como ponemos siempre en los informes, en pruebas utilizadas, otras pruebas utilizadas. Por ejemplo, se aplicó la escala de Wechsler, el WIS5, ¿no? Y además pueden agregar el resultado del WIS5 como parte de los resultados. Los resultados que tienen que ver con Vanedi les van a aparecer en forma automática, ¿tá? Representados en tablas y representados en gráficas, pero van a tener un espacio, ¿tá? Donde dice resultados de otras pruebas, que son acá, otros resultados, y ahí ustedes van a poder agregar los resultados de otras pruebas que hayan pasado. ¿Sí? Lo mismo, ustedes pueden resumir el resultado de la evaluación en lo que son conclusiones y sugerencias, ¿tá? Y si no lo quieren hacer, no lo escriben, y tampoco va a aparecer el título conclusiones y sugerencias. El informe de Vanedi siempre termina con un perfil, ¿tá? Un perfil en el cual aparecen todas las pruebas que ustedes le pasaron. Obviamente, cuanto más pruebas se pasan, más completo es el perfil, porque más funciones son evaluadas, ¿tá? Y las funciones, los resultados en puntuación Z van a aparecer en verde todo lo que está dentro de la media, ¿no? Dentro de lo que es la banda de normalidad. ¿Ah? En amarillo va a aparecer todo lo que está entre 1 y 2 desvíos estándar por debajo de la media. Y lo que está en rojo es todas las funciones que van a estar 2 desvíos estándar por debajo de la media. ¿Sí? Entonces, después nosotros en forma adicional tenemos un manual para lo que es un manual sumamente breve y muy comprensible y fácil de utilizar, de cómo se pueden hacer la interpretación de los resultados, digo, para darle coherencia y comprensión a estas gráficas, ¿no? Cómo llevarlas a lo que es la realidad del niño y qué le está pasando al niño. Bien. Rosy, ¿querés agregar algo? No, sí, termina esto y hago algunos comentarios. Pero termina. El informe nosotros podemos editarlo y reeditarlo de diferentes formas, y podemos tener diferentes informes. Uno, si que lo queremos mandar a la familia; otro que le queremos dar a su médico de referencia; y otro si quisiéramos mandarlo a X lado. Porque de repente la información que nos parece útil para un profesional puede no ser importante ni relevante para la familia. ¿Tá? Entonces ustedes lo pueden editar tantas veces como quieran, de las formas que quieran, y siempre va a quedar guardado en la computadora de ustedes. ¿Tá? Este informe, con el nombre del niño y datos que puedan identificarlo, no queda incluida en lo que es la nube de datos de Vanedi. Para Vanedi, este niño que ustedes están evaluando es un código de números y letras. ¿Tá? Esto es importante por dos cosas. Uno, por la protección de los datos. ¿Ah? O sea, los datos son de la persona que está manejando el software en esta computadora. Y por otro lado, para que ustedes tengan un respaldo de toda esta información, porque en el caso que les falle algo de la computadora, nosotros desde el software de Vanedi y desde los desarrolladores de esta herramienta no tenemos cómo devolverles esta información. ¿Tá? Rosina. Hay que hacer como eso de respaldar y guardar en la propia computadora, como siempre hacemos con nuestras
nuestros datos y nuestros documentos. No, una de las cosas que quería decir era eso, que me parecía súper importante, garantizar que desde el punto de vista ético está todo cuidado, y que los datos son de ustedes y de los profesionales y nunca acceden al equipo de Vanedi. Eso me parecía que era muy relevante. Después, por otro lado, señalar que, bueno, con todo esto que tú estás diciendo, está siendo como bien claro que en realidad es una evaluación que busca poner al niño como centro, ¿no? Como decías hoy, más allá de poder llegar a o sea, no es el objetivo llegar a un diagnóstico clínico con un nombre que defina. Eso sí podrá hacerlo un profesional de la salud que, por ejemplo, aplique Vanedi y que eso le sirva para terminar de definir rápidamente, bueno, esto viene por este lado, esto viene por este otro, y tiene como los elementos para hacer un diagnóstico clínico. Pero en realidad, Vanedi busca dar un diagnóstico de la cognición de ese niño, ¿no? ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué tan disponible está para aprender? Y por ejemplo, en el ámbito psicológico, ¿no? De repente poder hacer esta diferenciación cuando a veces tenemos un niño que no está funcionando bien, no está pudiendo atender y nos genera esta duda. Viene por la atención, viene por lo emocional, viene porque no está comprendiendo, porque hay un tema con la comprensión de consignas. Bueno, Vanedi en ese sentido, a mí por lo pronto en lo personal me resulta mucho más claro como para poder identificar y como ir limpiando la cancha. No, la atención no está comprometida. Ahora, todas las pruebas que tienen el canal auditivo, sí, entonces eso me da como una mirada mucho más clara de que el compromiso viene por el lenguaje, o en realidad los resultados son bien oscilantes. Entonces esto me habla de que en realidad lo que está afectado es la disponibilidad emocional del niño para aprender, y no tanto las funciones específicas o los sistemas cognitivos, ¿no? Entonces, me parece que a la hora de acercarnos al niño en sí, ¿no? De salir de resultados, que es lo que pueden obtener en una prueba, ¿no? Le va bien o le va mal en la escuela con esta prueba, o de un título, ¿no? Un nombre de un diagnóstico. Bueno, en este niño, esto, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cómo funciona y cómo lo afecta? Me parece que ese es un diferencial bien importante, y ayuda realmente tanto a los técnicos en el ámbito clínico como a los docentes en el ámbito educativo a realmente potenciar la intervención y lograr que ese niño desarrolle su potencial, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, el hecho de que el informe sea automatizado al profesional le ahorra un montón de tiempo. Realmente es hacer un clic, ¿no? Una vez que uno lo tiene armado, es hacer un clic y sale prolijito, sale armado, sale con todos los procesos claros, que eso me parece bien útil. Pero además minimiza el error humano, porque en realidad toda la correlación de la puntuación directa a la puntuación Z se hace de manera automática, lo que también da una garantía a la hora de poder como llegar a un resultado, ¿no? Ese por lo menos factor de error se minimiza con esta herramienta, ¿no? Y por otro lado, nada, esto de los puntos de corte que tú decías y mencionabas con respecto a los cuestionarios, no van tampoco a llegar a un diagnóstico, pero claramente nos marcan, ¿no? Cuando hay otros elementos que no tienen que ver tanto, o sea, que sin duda tienen que ver porque están todos relacionados en el niño, pero que no tienen tanto que ver con la cognición en sí misma, sino con la disponibilidad, sea por aspectos emocionales y conductuales, o por estos elementos de integración sensorial que afectan a cómo el niño puede o no poner su cognición en juego. Así que bueno, esas como puntualizaciones de todo lo que venías diciendo, Sandra, y esto, ¿no? Decir que va a depender un poco de cada técnico y de cuál sea su mirada, la riqueza que le puede sacar a Vanedi, porque en realidad Vanedi es muy amplia y muy precisa y muy profunda, ¿no? Entonces, bueno, probablemente yo como psicóloga vea algunas cosas, una maestra pueda ver otras, un médico pueda ver otras, un fonoaudiólogo otras, pero a todos los va a ayudar para conocer a ese niño con el que están trabajando.
Sí, Me ca- ahora me estaba acordando, pensando en el hospital, cómo se trabaja con Vanedi, ¿no? Que Vanedi puede quedar abierta, digo abierta, puede estar en el software, en una computadora, y por ahí viene una maestra y pasa las pruebas más pedagógicas, ¿no? Y una psicóloga completa con la evaluación de otros dominios, y después se discute y se hace un informe. O sea, eh, permite en la misma evaluación que alguna sesión la tenga un profesional y que otra sesión la tenga otro profesional, cuando nos interesa tener dos miradas diferentes de ese niño, sobre todo cuando dice Rosina que nos viene impresionando, que es la parte más emocional la que está comprometida y la que está interfiriendo en el aprendizaje, y que uno puede decir, no, a mí me interesa acá una mirada psicológica de este niño, y pedirle a un compañero, ¿no? que tenga alguna instancia con el niño y que complete esos aspectos de la evaluación, y eso la enriquece muchísimo, ¿sí? Un elemento importante de Vanedi, del software, es que puede ser utilizado en los dos sistemas operativos, tanto Mac como Windows, ¿tá? Y por lo tanto, los dispositivos de tipo tablet o iPad también puede ser con los dos sistemas, el Android o el iOS. Entonces, y permite hacer combinaciones. Yo puedo tener una tablet y usarla con una Mac, o puedo tener un iPad y usarla con una computadora que tenga Windows. Entonces, esto facilita el espectro de posibilidades de poder usarla, y no se restringe tanto por el tipo de dispositivo que nosotros tenemos para utilizarla. Y es una herramienta que está pensada para poder ser utilizada tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la educación, ¿tá? No es una herramienta que está restringida a uno de los dos ámbitos, ¿no? Sino que puede tener una mirada desde un lugar o de otro, ¿tá? Siempre resaltamos lo de educación porque, bueno, uno de los problemas importantes que tenemos son los niños que no aprenden, y en definitiva, muchos de estos niños, los que pueden, llegan al sistema de salud buscando una solución al problema de aprendizaje escolar. Vanedi en este momento tiene 3 versiones, ¿tá? Una versión que es la versión Argentina-Uruguay, que es la versión del Río de la Plata. ¿Eso qué quiere decir que tiene 3 versiones? Que tiene versiones que están adaptadas a las características culturales de estas diferentes regiones, ¿tá? Y las pruebas de lenguaje escrito y matemáticas están adaptadas a los programas escolares de esas regiones. Entonces, como región sur, tomamos Argentina, Uruguay, ¿tá? Que tienen los programas escolares son absolutamente idénticos, y compartimos las mismas características con los programas escolares en Paraguay. Chile tiene algunas diferencias, pero en aspectos de geometría que no forman parte de lo que es la evaluación de Vanedi, así que son compatibles con estos baremos con pruebas que se puedan tomar de países de la región. En cambio, todos los países de Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, usan los baremos de México, porque también los programas escolares y las características culturales son más semejantes a las de México. Y España tiene una versión para España que también es bien diferente a las otras versiones. Nosotros acá fuimos muy estrictos en que no queremos que los niños pasen lo que pasa con nuestros niños, ¿no? Cuando aplicamos una batería que tiene otro origen, y por ahí tiene terminología y palabra que no es comprensible para nuestros niños, y que nosotros tenemos que estar modificando, y bueno, sabemos que hacer una modificación después nos hace dudar del resultado que obtenemos, ¿tá? Esto no pasa con la utilización de Vanedi. Nosotros podemos elegir la región, por ejemplo Panamá, que tenemos varios compañeros que están utilizando Vanedi en Panamá, están deseando que terminemos los baremos en México, que ahí Rosina está peleando, ¿no? Pero esperemos en un poco más de un mes tener los baremos para todos los países de esa región.
Vanedi, otra ventaja que tiene es que es ágil de aplicar, es muy intuitiva, es entretenida para el niño y facilita la tarea del evaluador, ¿no? Yo recuerdo mis momentos de pasar otro tipo de pruebas, y cuando uno terminaba la jornada, que dice, estoy agotada cognitivamente, ¿no? Por ese esfuerzo permanente que estamos poniendo para lograr la atención del niño, para estimularlo con las tareas. Digo, eso realmente se facilita mucho con Vanedi, porque el niño enseguida se atrapa con las tareas, y lo más importante, no se siente que lo estamos evaluando, ¿no? Siente que estamos realizando tareas como tareas que realiza, incluso cuando terminamos la sesión, muchos niños dicen, ay, no podemos seguir, ya terminamos. Digo, que eso facilita mucho, y además el vínculo, ¿no? El niño no va a un lugar a pasar mal porque está siendo evaluado. Además de que en realidad también, hoy por hoy, el lenguaje digital es un lenguaje mucho más cercano a ellos que de repente otros modos de acercamiento, ¿no? Es parte de la realidad en la que viven, entonces es un elemento en el que se sienten muy cómodos, y eso hace que también otros factores como la inhibición o el temor frente al error se bajen, y entonces pueda disponer mejor de su cognición a la hora de ser evaluado. Bien, el software de Vanedi, que es de descarga libre, ahora yo les digo cómo lo pueden descargar, cuenta con un manual teórico y de aplicación, donde están todos los fundamentos psicométricos de validación y de fiabilidad de la herramienta, para cómo se obtuvieron los baremos, pero además están todos los marcos teóricos que dieron lugar a las diferentes pruebas, ¿ya? Y este manual es digital porque tiene una actualización permanente. ¿Qué quiere decir que tiene una actualización permanente? Que tenemos como un equipo de compañeros y compañeras que están, algunos viviendo en Uruguay, otros viviendo en otros países, que hacen una revisión permanente. Cuando salen artículos nuevos con información novedosa, se incorporan los cambios al manual, sale un comunicado diciendo cuáles son los cambios que están incorporados, y uno tiene un manual que está permanentemente actualizado. Por ejemplo, en la versión de marzo de este año, lo que está actualizado es el capítulo de habilidades metalingüísticas, que está mucho más extenso, mucho mejor explicado, y además realmente está hecho por una compañera que muchos de ustedes conocerán, Alexa von Hagen. Digo que realmente, además de amiga, es una profesional con una rigurosidad científica asombrosa. Digo, yo aprendí leyendo la actualización que Alexa hizo del capítulo, así que todos los capítulos vinculados con habilidades metalingüísticas, lenguaje escrito y habilidades matemáticas, es realmente cómo Alexa y Lucía lograron explicar algo tan complejo en una forma tan sencilla, que lo hace muy comprensible, ¿no? Por otro lado, estamos sacando la guía para la aplicación y la interpretación de resultados, para que ustedes puedan, mediante esquemas, son realmente esquemas, todo muy gráfico, poder ubicar los resultados que les dio, si vieron normal, si vieron amarillo, si vieron en rojo, y cómo hacer la lectura de ese resultado. Otra característica de Vanedi, que la incorporamos ahora en los tiempos de pandemia, ¿no?, que fue sobre todo el año pasado, fue la posibilidad de poderla aplicar en forma remota, ¿tá? O sea, no necesariamente el niño tiene que compartir el mismo espacio físico que quien está pasando la herramienta. El niño puede estar en su casa, el profesional también en la casa o en el consultorio, ¿tá? Y a través de un código que va por internet se conecta el dispositivo que tiene el niño con el dispositivo que tiene quien está pasando la prueba, ¿tá? Y la toma se puede hacer de todas maneras. El tema es que al utilizar Vanedi en forma remota, entramos dentro de lo que es la teleneuropsicología, ¿tá?
que tiene ciertas reglas que fueron actualizadas, sobre todo el año pasado, porque ¿qué pasaba? Los neuropsicólogos antes no querían saber de nada con lo digital y con la teleneuropsicología, ¿tá? Pero la pandemia apretó y obligó, ¿no? Y de alguna forma impulsó esta forma de evaluar a distancia, y por lo tanto la Academia Americana de Psicología ha sacado guías con normas en cuanto a la ética de cómo realizar este tipo de evaluaciones para mantener la confidencialidad de los datos. Un elemento que destacamos es que este año, en mayo, fue el Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, y allí se presentó Vaneri como la única batería digital con baremos digitales. ¿Tá? Digo, una batería de origen digital con baremos digitales no hay otra, ni siquiera en otros idiomas, ¿tá? Porque, ¿qué se hizo con escalas como las de Wechsler? Las editoriales que las respaldan, como Pearson, lo que hicieron fue habilitaron a que las figuras se le mostraran al niño a través de una pantalla, y se utilizan baremos que fueron tomados con la prueba pasada en papel, ¿tá? Entonces acá lo que se resalta es que Vaneri es la única batería de origen digital que tiene baremos tomados con las pruebas pasadas en forma digital. Si pasamos brevemente a lo que es la descripción de las funciones que evaluamos con Vaneri, una breve descripción del concepto de lo que es neuropsicología funcional. ¿Por qué? Porque es en base a este concepto como nosotros, la mirada que tenemos de la cognición, y por lo tanto cómo está armada y estructurada Vaneri para hacer después la lectura en lo que tiene que ver con la interpretación de los resultados. Entonces, para lo que es la neuropsicología funcional, las funciones cognitivas las clasifica en lo que serían dominios, sistemas, funciones mixtas, que serían entre el dominio y el sistema, y lo que se llama requisitos de la cognición. Entonces, el dominio lo llaman aquella función que junta información, pero que no opera con ella. ¿Ah? Ahora yo les explico esto que quiere decir. Y la otra característica importante es que tiene un alto grado de representatividad en el cerebro. O sea, nosotros podemos decir específicamente la función dónde está localizada, ¿tá? Y dentro de esto, lo que se considera dominio es la memoria, la percepción y la cognición espacial. ¿Por qué se dice que tienen la información pero no la manipulan? Porque la memoria, ¿qué hace? Guarda información, lo que no es poca cosa. ¿Tá? Pero ¿qué hace con la información que guarda? Nada. ¿Tá? Cuando alguien se la pide, la da, y cuando alguien se la entrega, la guarda. O sea, entrega lo que tiene y guarda lo que le da. Es eso lo que hace. Pero con la información en sí no hace nada. Sí hacen los sistemas y las funciones mixtas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se entiende por no manipular información, y son las funciones que tienen un alto grado de representatividad. Por otro lado, los sistemas son funciones de soporte o de integración que tienen un bajo grado de representatividad. O sea, ¿qué quiere decir? Si uno dice, ¿dónde está ubicada la atención? Bueno, uno la referencia a los lóbulos frontales, pero las lesiones en el cerebelo dan problemas de atención, y el cerebelo está en el lado opuesto a los lóbulos frontales. Entonces, si bien tiene cierto grado de representatividad, hay una conexión de redes que hacen que cuando se dañan o se afectan otras áreas del cerebro, estas funciones también se vean comprometidas. ¿Eso pasa con la memoria? No. ¿Tá? Las otras fallas y alteraciones en otras áreas del cerebro producen otros problemas, pero no de memoria. ¿Sí? Y son sistemas, la atención, la memoria operativa, el sistema inhibitorio y lo que tiene que ver con la monitorización. Y por otro lado, las funciones mixtas son las que manipulan la información que se genera en los dominios,
tienen un grado de representatividad medio, o sea, ni tan difuso como el sistema, ni tan exacto y preciso como un dominio, ¿tá? Y son la planificación, la cognición social, el lenguaje oral y las praxis. ¿Cómo operaría esto? Por ejemplo, si yo quiero recordar, me muestran una figura, y yo quiero nombrar esa figura, ¿de dónde voy a sacar la información? Voy a ir a buscarla a la memoria, ¿tá? Voy a utilizar la memoria operativa porque tengo la figura que quiero nominar. Voy a ir a la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo, voy a recuperar el nombre y lo voy a decir, ¿tá? ¿Quién me lo dio? La memoria. ¿Pero qué hizo la memoria con eso? Nada, la tenía ahí guardada. En realidad yo a través del lenguaje lo que hago es sacar y poner información de la memoria, ¿sí? Y por otro lado, los requisitos de la cognición que son necesarios como función de soporte, ¿no? Y que están presentes, al igual que los sistemas, siempre en todas las tareas, y son la asociación, la integración y la velocidad de procesamiento. Entonces, si nosotros le diéramos una mirada a ese esquema, pero ahora con esta representación, ¿tá? Nosotros tenemos que tanto los dominios como las funciones mixtas trabajarían con información que va y viene de un lado para otro, ¿tá? Y que esos dominios y esas funciones mixtas están sostenidas por los sistemas, ¿tá? A través de estas funciones que están permanentemente monitorizando la tarea, inhibiendo todos aquellos estímulos que no son relevantes para la tarea, ¿tá? Sosteniendo en la memoria operativa online información para poderla procesar, y prestando atención a la tarea que yo estoy realizando, ¿tá? Y por fuera de esto, ¿no? Completando este sistema, tenemos todas las funciones de integración. Entonces, como ustedes verán, no hay tarea que un niño pueda realizar donde no participe la atención, la memoria operativa, la integración, la velocidad de procesamiento. ¿Qué es lo que sí va a variar? ¿No? Lo que va a variar es con qué carga cada una de estas funciones participa. Por eso yo digo, elaboro una prueba para explorar lo que es la atención selectiva por el canal visual. Bien, la tarea fundamental va a ser de atención sostenible, de atención selectiva, pero hay otras funciones que andan en la vuelta y colaborando para que el niño pueda desempeñar esa tarea. Eso es lo que llamamos poder hacer un análisis por componentes de la tarea. ¿Y esto qué nos va a permitir? Saber qué función está primariamente afectada y cuáles son las funciones que están secundariamente afectadas por esta función primaria. ¿Y esto qué me permite? Enfocarme en lo que es la alteración de la función primaria. ¿Por qué? Porque las secundarias se van a acomodar solas en la medida en que yo logre estrategias para trabajar y solucionar los problemas de la función primariamente comprometida. ¿Sí? En la parte de abajo del esquema, ¿no? Está lo que sería la respuesta del niño a la tarea que nosotros le proponemos, ¿tá? Que es lo que se llama resolución, cómo el niño resuelve esa tarea. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo un niño resuelve la tarea, ¿no? Siempre su respuesta es verbal o a través del movimiento, ¿no? El niño nos dice verbalmente la tarea o nos señala alguna imagen. Por eso se dice que la expresión de la resolución de la tarea siempre implica un movimiento, ya sea a través del lenguaje hablado o ya sea a través de movimientos manuales, grafomotores, que nos estén indicando cuál es la respuesta que está acertada. Todo este aparato, ¿no? Funciona adecuadamente si la motivación y la emoción están adecuadamente, le dan adecuada disponibilidad. Obviamente si el niño no está motivado para realizar una tarea, la atención va a ser sumamente lábil, y eso no es porque tenga un problema de atención, ¿tá? Eso por un problema de motivación.
Lo mismo, si un niño está con determinada problemática y su cabecita está invadida con pensamientos que están por fuera de la tarea que yo estoy realizando, la atención está depositada en otro lado, no falla, no está en menos, está en un lugar donde no tiene que estar. ¿tá? Entonces, por eso está arriba de todo lo de emoción y motivación, porque en definitiva es lo que va a permitir que todo este aparato esté disponible. ¿tá? Y todo este aparato, incluyendo emoción y motivación, lo necesitan los maestros para poner en el cerebro del niño dos funciones, como es la lectura, la escritura, ¿tá? y el aprendizaje de habilidades matemáticas. Ro, ¿querés decir algo? No, estaba corroborando lo que decías mientras que hablabas. No, porque sé que es sí, quizás, complejo. no, es complejo y en realidad estamos dando como lo general que está por detrás de Vanelli. Obviamente ahora vamos a tratar de contarles brevemente, porque si no, no nos va a dar el tiempo y también es imposible abarcarlo todo, más o menos de cuáles son las pruebas y en qué consisten, sí, y el tipo de análisis que podemos realizar. Sí, de repente contestar una preguntita que decían si cualquier técnico, por ejemplo un fonoaudiólogo, puede aplicar Vanelli, y sí, porque justamente lo puede aplicar cualquier persona que esté capacitada en aplicar Vanelli, ¿no? Un fonoaudiólogo, un psicomotricista, un psicólogo, un neuropediatra, un pediatra, una maestra, un psicopedagogo, cualquiera que se haya capacitado. Y va a poder hacer una lectura del proceso cognitivo del niño y va a conocer cómo aprende ese niño. Y hasta ahí va a ser la lectura de Vanelli. Después cada uno, desde su especificidad y relacionando con otros datos que salen de su propia formación o de otras pruebas que pueda haber aplicado, hará una lectura relacionada a su ámbito, ¿no? Pero en realidad cualquiera lo puede aplicar y lo puede aprovechar, ¿no? Es lo suficientemente amplio y busca eso, busca acercarnos al niño que aprende, al niño en sí, ¿no? Más que a un título o a un diagnóstico que sí obviamente queda restringido a las profesiones que pueden poner y dar esos diagnósticos. Bien, si pasamos a la descripción por dominios, esto es para que tengan una idea general de qué habilidades se exploran dentro de cada dominio, sistema o función mixta, ¿no? Dentro de lo que es atención y funciones ejecutivas se explora la atención selectiva y la atención sostenida por los dos canales, ¿tá? Y lo que muchos autores dan en llamar funciones ejecutivas, que están separadas en dos tareas, ¿no? Por un lado, las tareas de memoria operativa, que por la importancia que tiene la exploración individual de esta función, por lo que representa para que el niño pueda hacer otras cosas, justifica explorarla en forma individual, pero después el resto de lo que entra dentro de lo que es el sistema ejecutivo se explora a través de lo que se llama una multitarea, ¿tá? Donde el niño pone en juego la capacidad de organización, planificación, control inhibitorio, monitorización. ¿Y esto por qué lo diseñamos de esta forma? Porque muchos autores dicen que el hecho de pasarle a un niño pruebas inhibitorias y que le den bien, pruebas de monitorización y que le den bien, no quiere decir que cuando después el niño las tiene que utilizar en conjunto en una tarea, ¿no? Las utilice adecuadamente. Entonces nosotros lo que elaboramos es una tarea que las involucra a todas y podemos ver el desempeño. En lo que tiene que ver con memoria, tiene pruebas que son un clásico, porque hay baterías en papel que ya las evaluaban, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la memoria explícita a corto plazo, también por los dos canales, que nos da las curvas de aprendizaje, y la recuperación de la información en lo que es la memoria a largo plazo. Pero la novedad son las pruebas de memoria implícita, ¿no? O sea, lo que hace es medir aprendizaje implícito a través de los dos canales, ¿tá? ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Es que el docente pueda saber si implícitamente el niño capta o no capta la información, porque por ahí un problema a este nivel
se puede resolver en una forma tan sencilla como explicitarle la información que otros niños aprenden implícitamente. Entonces, es una información sumamente útil para el trabajo en el día a día. ¿Ya? Las habilidades metalingüísticas, lo que se evalúa por nuestro código, que es un código alfabético, son sobre todo lo que tiene que ver con la manipulación de fonemas, en pruebas que evalúan la unión de sonidos, la omisión de sonidos, el conteo de sonidos y la separación de sonidos, pero siempre enfocada en lo que tiene que ver con las habilidades fonémicas. En el lenguaje oral, tienen muchas pruebas, ¿no? Y acá un poco esto para quien hizo la pregunta desde el área de fonoaudiología, yo lo voy a explicar mejor por un tema de tiempo con este diagrama, ¿tá? Porque nosotros elaboramos las pruebas de lenguaje siguiendo el modelo neuropsicolingüístico de Jeffrey-Müller. ¿Por qué elegimos este modelo? Porque hay muchos modelos teóricos que tienen muy poca aplicación clínica, ¿no? Que en teoría son bárbaros, pero cuando queremos llevar eso a, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa al niño? Es como que nos cuesta llevarlo a esa realidad. Entonces, este modelo podrá tener críticas, pero la virtud que tiene es que se puede asimilar perfectamente a la clínica, ¿tá? Entonces, es un modelo en donde está la entrada de la información, el procesamiento de la información, ¿tá? Y cómo sale la expresión con un mensaje verbal. Entonces, las pruebas, estas 16 pruebas, están nucleadas de forma tal que si yo sé que tengo comprometida la 5.3, 5.4 y 5.5, ¿tá? Estas están vinculadas con la programación fonológica. Entonces, lo que me permite es ubicar dentro del modelo, ¿tá? ¿Dónde está el problema? Es la programación fonológica, es la programación sintáctica, son los aspectos más pragmáticos, son los aspectos más semánticos, ¿tá? Entonces, esto también me resulta, esta mirada tan comprensible desde la clínica, también me da mucho insumo para saber cómo poder trabajar con el niño. ¿tá? Entonces, solo a modo de ejemplo, ¿no? La función, la 5.1 y la 5.3, que tiene que ver con pruebas de discriminación auditiva, ¿tá? Lo hago a través de reconocer si dos palabras son iguales o diferentes, o a través de repetición de palabras. Si falla en estas dos pruebas, yo me oriento a que por ahí está viniendo el problema. Lo mismo si yo tengo una dificultad en lo que es la expresión verbal. Sé lo que quiero decir, pero cometo errores al decirlo. Entonces, bueno, por ahí me tengo que pensar que son las praxias orofaciales, la articulación de la palabra, en donde está el compromiso. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las habilidades visoespaciales, tenemos exploración de todas aquellas habilidades que pueden afectar en forma directa o indirecta estos aprendizajes que queremos que el niño consolide, ¿no? Que tiene que ver con la adquisición de la lateralidad, la orientación en el espacio, la discriminación perceptivo-visual, la orientación derecha-izquierda, que después en lo que es la interpretación de resultados, ahí podemos ver bien las fallas en este tipo de pruebas, cómo repercuten en esos aprendizajes. Y tiene pruebas clásicas, como son las pruebas de escritura, velocidad normal y la escritura rápida, ¿tá? Que de alguna forma estamos dándole una mirada a la grafomotricidad. Como verán, yo les puse al lado las pruebas que son en papel, ¿tá? Porque la realidad, más allá de que los niños pueden escribir en una tablet y en un iPad, la realidad es que los niños siguen escribiendo con lápiz y papel, entonces nos pareció que la experiencia tenía que ser en lápiz y papel para que pudiera darnos una representación real de la tarea del niño. Las pruebas de teoría de la mente que tienen que ver con la cognición social,
también ustedes lo tienen muy bien descrito en el manual, pero también en la interpretación de resultados. En los últimos papers han salido una cantidad de información de cómo la cognición social influye en la adquisición de aprendizajes y de qué manera, para que ustedes puedan ver, cuando muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver que un niño falle en la teoría de la mente con que no pueda aprender a leer y escribir? Bueno, tiene mucho que ver qué es lo que tiene que ver y cómo es lo que está descrito en el manual y en esa guía de cómo interpretar los resultados. Y después viene el desafío de cómo integramos todas esas habilidades para adquirir las habilidades de lenguaje escrito y habilidades matemáticas, ¿tá? Y acá, en forma breve, pero decirles que las pruebas de lenguaje escrito están basadas en los modelos de doble ruta para la lectura y escritura de palabras, y en el modelo simple de lectura y escritura para lo que es la comprensión lectora y la producción escrita. Yo ahora se los voy a mostrar también en un esquema, ¿tá? Si vamos al esquema de doble ruta, y si desglosamos ese esquema en todos sus componentes, también acá tenemos la topografía de las pruebas para poder ver qué aspectos del modelo que tomamos como base para explorar esta habilidad son los que están comprometidos, y en caso de estar comprometidos, qué aspectos del modelo son los que están afectados, ¿tá? Seguimos con el modelo de doble ruta y tenemos la parte de lectura de palabras inventadas o de pseudopalabras, la lectura de palabras, la velocidad lectora, ¿tá? Y la velocidad de reconocimiento de colores para los niños más chiquitos, y las de letras para los niños más grandes, que bueno, sabemos la importancia que tiene la velocidad de denominación como predictivo en lo que va a ser el aprendizaje de la lectura, ¿tá? Lo mismo es válido para el modelo de escritura, que también es el modelo de doble ruta, que acá en vez de la lectura de palabras inventadas y de palabras, tenemos el dictado, ¿tá? De pseudopalabras y de palabras, ¿tá? Y en lo que tiene que ver con el modelo simple de lectura y escritura, son 3 pruebas. Tenemos una prueba donde el niño lee un texto, y ahí se evalúa la velocidad lectora, ¿tá? Después tenemos la parte de preguntas sobre ese texto, ¿tá? Y un elemento importante que incorporamos es la producción, una producción escrita, ¿no? A través de una lámina que sirve como inspirador, el niño tiene que realizar una historia. Tiene una forma de corrección que es bastante sencilla, en el manual está súper bien descrito, y realmente se puede sacar una información si uno hace todo el análisis como está descrito en el manual, que es sumamente útil. En lo que tiene que ver con matemáticas, el modelo está basado en el triple código de Dehaene, ¿no? Que es el modelo más aceptado en lo que tiene que ver con los procesos cognitivos que subyacen a lo que es la adquisición de las habilidades matemáticas. Y si lo ponemos en una pirámide, desde lo más simple hasta lo más complejo, no tenemos las habilidades de numeración, las habilidades de cálculo y la resolución de problemas matemáticos, ¿tá? Estas serían las pruebas que forman parte de las habilidades de numeración, que ahora también se las voy a mostrar en un esquema que es bien comprensible, las habilidades de cálculo y la resolución de problemas matemáticos. Pero lo interesante es verlo en el esquema de triple código, como lo vimos antes para la lectura y la escritura, en el esquema de doble ruta, ¿tá? En el esquema de triple código tenemos los 3 pilares del triple código, donde tenemos por un lado el sistema analógico, ¿tá? Que sería como el pilar innato que nosotros tenemos, que no necesita un aprendizaje mediado, que sería la capacidad de estimar cantidades, ¿no? De decir dónde hay más y dónde hay menos, ¿tá? Y tenemos pruebas que exploran precisamente lo que es el sistema analógico. Por otro lado, tenemos el sistema visual arábigo, ¿tá? Que es lo que tiene que ver más con la función perceptivo-visual, es la que tiene más influencia en lo que es el desempeño en este pilar. Y por otro lado, el sistema auditivo-verbal,
¿tá? Donde el pilar fundamental es el procesamiento auditivo-verbal y por lo tanto el lenguaje tiene un peso muy importante. Y después tenemos las pruebas que lo que analizan son los procesos de transcodificación, ¿no? Cuando pasamos de un sistema a otro en los diferentes sentidos. Y la tarea que tiene que ver con la resolución de problemas matemáticos, de alguna forma hace que el niño ponga en juego, ¿no?, los tres sistemas y los procesos de transcodificación. Esto lo habíamos hablado con Sofía, de lo interesante que resulta hacer un análisis de las habilidades matemáticas siguiendo este modelo con estas pruebas, porque realmente nos permite identificar con bastante precisión dónde está el problema, cuando la dificultad en la adquisición de habilidades matemáticas es como el patito feo, ¿no?, de la enseñanza, es en lo que menos todos en general tenemos experiencia, y lo que siempre más nos costó evaluar, ¿no? Convengamos en que no había una forma simple de evaluar lo que tiene que ver con las funciones matemáticas. Y creo que esta era la última, terminando en el tiempo que nos pidió Sofía para poder... Espectacular, Sandra, una puntualidad divina. Una cosa que me gustaría como agregar antes de pasar a la ronda de preguntas, es que nosotros tratamos de darles como un panorama muy genérico de en qué consiste Vanedi y en qué se sustenta, ¿no?, para poder acercarse a ella, pero obviamente no les podemos mostrar cómo es. Y en realidad Vanedi es muy intuitiva, muy fácil de usar. Una vez que uno conoce el software, funciona muy bien. Tiene las ventajas de que además del espacio de notas, tiene al lado de cada prueba desplegada cuáles son, de manera muy breve, pero cómo se aplica cada una de las pruebas. Entonces eso elimina el tener que ir al manual y volver. Me parece, es muy amigable con el evaluador una vez que uno lo conoce, y eso me parece que también es un valor, y está bueno como resaltarlo, porque obviamente no lo podemos compartir en este momento, pero hace la diferencia a la hora de trabajar. Y me parece que bueno, es era como lindo poder contarles que uno se va como enamorando del uso, ¿no?, cuando la empieza a usar. Y por otro lado, que al ser tan fácil de poder planificar qué es lo que quiero evaluar y qué no, ¿no?, ser en ese sentido como bien adaptable a lo que son mis necesidades como evaluador, yo puedo decir, paso un solo dominio, paso toda la evaluación, paso solo algunas pruebas, y eso también redunda en que sea útil para cada técnico en lo que necesite, ¿no? E incluso, porque esto capaz que tampoco tiene por qué presuponerse, poder planificar una evaluación, y si en el camino yo me doy cuenta, pero por ejemplo, decidí pasar las habilidades de lectura y de escritura, y me doy cuenta que a mí me genera un poco de duda si acá no hay algo en el lenguaje oral. Yo puedo volver al planificador, agregar otras pruebas e incorporarlas a la evaluación, ¿no? Es bien maleable en ese sentido, es bien para que sea un instrumento al servicio del evaluador para poder conocer al niño, ¿no? Que me parece que era como un detalle, pero me gustaba como hacerle los honores a las ventajas que tiene también, ¿no? Sin duda, sí. Y a eso, Rosina, también destacar la mirada integradora de la batería, que eso me parece fundamental. Lo han dicho varias veces, esto de poder mirar al niño en su totalidad, y en realidad, en lo personal, creo que la única, capaz que hay alguna más que desconozco, pero la única batería al día de hoy que en nuestro contexto permite una mirada amplia y transversal de la persona en los diferentes procesos del desarrollo, ¿no? Es una batería que realmente en este sentido es riquísima. No hablamos acá de ver a la persona compartimentada desde la fonoaudiología o desde la psicología o desde la psicopedagogía, sino bueno, presenta una visión bien integral. Y eso es muy importante, sobre todo también en todos los casos de evaluación o de trabajo con niños y adolescentes, pero sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, ¿no?, que requieren un análisis exhaustivo.
¿no? Me imagino un niño con dificultades o manifestaciones de dificultades en varias áreas donde uno inicialmente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hago primero? ¿No? Y Vanedi nos da mucha información valiosa para poder orientar las intervenciones, ¿no? Sobre todo en casos que son bien complejos, ¿no? En otros casos también nos permite profundizar en alguna habilidad más o menos, pero pienso en niños y adolescentes con alteraciones del desarrollo, cuestiones como más profundas que afectan varias áreas, a la hora de tomar decisiones respecto al dispositivo terapéutico, es mucho más efectivo y más rápido y más preciso tomar ese tipo de decisiones a partir de la evaluación de Vanedi, ¿no? Que saca una foto rápida, concisa y bien interesante para poder tomar estas decisiones. Sí, y también o sea, sin duda que desde el punto de vista del técnico, pero también desde el punto de vista del proceso, que muchas veces tienen que recorrer las familias para poder llegar al tratamiento que efectivamente necesita el niño, ¿no? Y no por falta de voluntad de los técnicos, cada uno va evaluando obviamente en su área y con la mejor voluntad, pero muchas veces ocurre que es derivado para un lado, bueno, pero de ahí se lo deriva a otro, pero de ahí se lo deriva a otro, y en realidad lo que pasa es que no estamos teniendo como muy claro por dónde empezar, ¿no? ¿Dónde está la falla primaria? Entonces, orienta muchísimo y es mucho más rápido en ese sentido, porque también sabemos de los sistemas de nuestro entorno, que a veces entre que se hace una derivación, se llega a la hora con el profesional, se realiza la evaluación, se realiza el informe, hay tiempos que en términos de la vida del niño es medio año escolar, cuando no uno, ¿no? Entonces, eso me parece que también es algo bien importante, y había una pregunta que estaban haciendo que tenía que ver con si se podía utilizar como prueba de screening, y sí, por supuesto, se puede utilizar como prueba de screening para las funciones cognitivas que quieras, o incluso para ver cómo se han consolidado determinados procesos referidos al aprendizaje de las matemáticas, de la lectura, como, yo qué sé, para lo que tú necesites, esa era la riqueza de la maleabilidad de lo que decíamos, ¿no? La idea es que uno lo pueda aplicar para lo que quiera, incluso también, si tú, por ejemplo, de hecho, lo hemos hecho en algunas instituciones, se aplica a nivel de una generación, tú tenés una mirada que es individual, pero que también es generacional, por ejemplo, pensando en una institución educativa. Y eso te permite no solo establecer ajustes pedagógicos que sean favorables para ese niño, sino que potencien lo que necesita la generación en sí misma, ¿no? O sea, realmente es una herramienta que tiene muchas posibilidades y que cada técnico desde su especificidad puede como explorar y explotar. Bueno, tenemos allí a Mariana Mutoni, que agradece la presentación y el instrumento, felicita al equipo. Gracias, Mariana, por los comentarios. La verdad que sí, es espectacular el instrumento. Un abrazo enorme a Mariana, la recuerdo siempre con muchísimo cariño, ¿tá? Y bueno, un orgullo de que la conocía Mariana desde antes que se recibiera de fonoaudióloga y de todo lo que ha avanzado, así que un abrazo enorme. Pregunta, yo también, por mis motivos. Mariana preguntaba cómo se descarga el software, que dijimos que lo íbamos a explicar y no lo explicamos. Bien. Perdón. El software tienen que entrar en la página web de Vanedi, que es vanedi.org, y ponen registrarse, descargarlo, y ahí se les despliega el instructivo de cómo descargar el software y cómo instalarlo en la computadora, ¿tá? Y por otro lado, en el iPad o la tablet, lo que tienen que descargar es del Apple Store o de Google Play, si es Android, la aplicación Vanedi, que está disponible, y la descargan y ya la tienen. Eso no tiene ningún costo, ¿tá? La descarga es gratuita, el acceso al material es gratuito, y la utilización de las pruebas para el conocimiento, para que ustedes puedan experimentar, me es fácil, me es complejo, me sirve, no me sirve, eso lo pueden hacer todo sin costo ninguno. Y como detalle importante, tiene un soporte técnico permanente, ¿no? Hay un equipo de soporte técnico permanente que, bueno, nos pasa a todos con la tecnología, que a veces
esto se me colgó, no me está funcionando tal cosa, no sé qué le pasa a mi computadora, ¿no? Entonces los chicos de soporte técnico, además de ser sumamente amables y estar siempre disponibles, están para eso, ¿no? Para asesorar y apoyar a las personas que tengan alguna dificultad técnica, y también, por supuesto, el equipo académico y el equipo científico de Vanedi, que está disponible para asesorar y ayudar al que quieran. Y además en la página web también encuentran tutoriales y videos de distintos cursos que hemos ido dando, bueno, que pueden quizás también ser útiles a la hora de conocer un poquito más del funcionamiento. Bien, nos pregunta Leticia si el niño o la niña o adolescente tiene que usar sí o sí la tablet, o si puede usar también computadora o celular. Sí, no, celular no, por un tema de cómo fue tomado el baremo, que fue tomado para una dimensión específica de tamaño de pantalla, ¿tá? Entonces, cuando lo tomás, se puede descargar en el celular, pero vas a ver que muchas de las pruebas no aparecen con una visibilidad que sea buena, y ahí ya el resultado de la prueba no es para nada fiable. Y con una computadora no. Están ahora trabajando los desarrolladores en esas computadoras que se les saca la parte de la pantalla y que se puede usar esa pantalla como tablet, pero hoy por hoy esa posibilidad no está funcionando. Bien. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Están llegando los agradecimientos por allí también. Pero bueno, si tienen dudas o inquietudes, este es el momento para evacuarlas. Muy bien, mientras tanto, yo los invito a que visiten la página, la web de Vanedi. Les pasamos por el chat la web, la dirección para que puedan entrar, descargarse el manual. Es bien interesante tenerlo como material de referencia teórica actualizado, eso es muy importante. Recoge la actualización de todas las funciones cognitivas a nivel teórico, y en este sentido es les diría, un manual de cabecera para tener en los consultorios o en las instituciones donde estén trabajando, porque ya les digo, las revisiones son realmente muy buenas, muy exhaustivas y actualizadas. Así que invitarlos a eso también, y a que prueben descargarse la prueba gratuita, el uso gratuito, para probar de qué se trata, porque a veces uno se imagina que lo digital puede resultar un poco complejo, ¿no? Y vimos una cantidad de pruebas, y son un montón de cuestiones a evaluar, pero realmente es muy sencilla para aplicar, y está bueno que se lo descarguen y lo puedan probar también ustedes, ¿sí? Así que la invitación está hecha, y por supuesto queda el equipo de disposición, sí, para recibir las consultas que surjan. Estoy mirando si hay más preguntas. No, el manual se descarga de la página, pregunta Karina, sí se descarga de la página. Hay una parte donde aparece descargar el manual teórico, así que van a encontrar toda la información allí. Sí, que independientemente de que utilicen después la herramienta o no la utilicen, por ahí uno dice, bueno, a mí me interesa tener el manual con todas las adaptaciones, lo pueden descargar siempre, independientemente que utilicen o no Vanedi. Y además en esa plataforma que es de Open Science Framework, también se sube el manual con todas las actualizaciones de libre descarga, así que si entran en esa plataforma también pueden acceder al manual actualizado siempre que quieran, como un libro de consulta, por ejemplo. Bien. Tenemos o consulta por la presentación, por el PowerPoint, si la podemos compartir. Bueno, ahí que va a quedar grabada esta conferencia, seguro va a estar subida a la web, a YouTube de UPU, pero la presentación eventualmente después conversamos con Sandra y con Rosina para ver cómo se las hacemos llegar. Sí, perfecto. Sí, bien. Y después, a lo mismo de la presentación, agradecimientos y agradecimientos y agradecimientos. Así que bueno, me parece que estamos
aquí, agradecerles nuevamente por la participación, es un placer recibirlas, de verdad, para nosotros ha sido, han sido instancias específicamente de la psicopedagogía de formación sumamente interesantes y actualizadas, que es algo que realmente quizás estaba faltando un poco en este contexto, así que bienvenido a Nedi, y bueno, llegó para quedarse. Seguramente estaremos viéndonos el año que viene en alguna otra instancia de formación, ya están por supuesto más que invitadas, y bueno, gracias a todos los participantes por haber compartido este espacio con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y buen descanso para todos. Gracias, que pasen muy bien.